Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en este espacio, Formación del Analista, espacio que fue apoyado desde su inicio por las directoras de la institución, Patricia Hamra y Alicia Perego, a quien le agradezco enormemente que me permitan desplegar todos estos espacios que se me ocurrieron. En el día de la fecha, en el día de hoy, el tema a trabajar es la transferencia, es una frase de Lacan: la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ¿sí? Van a ser dos encuentros, hoy viernes 6 y el próximo viernes, que es el 13 de mayo, donde Estela Maris Aguilera y Gustavo Antesao van a hablar sobre el tema. Por lo que me han dicho, van a interactuar los dos en el mismo espacio en las dos oportunidades. Gustavo Antesao es licenciado en psicología, psicoanalista, ha sido concurrente del Hospital Ameguino, fue psicólogo de guardia en La Aldea, un hospital de día, y ex integrante de la IPA, Institución Psicoanalítica de Buenos Aires. Es docente y supervisor del Centro 2. Estela Maris Aguilera es psicoanalista de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente y supervisora clínica en Centro 2, fue psicoanalista en el Hospital Elizalde y en el Español. Fue ayudante de primera psicoanálisis Freud 1 en la UBA, en la Facultad de Psicología, y profesora de Psicología del Arte en la Universidad Nacional del Arte. Bueno, vuelvo a la pantalla. Es un gusto, chicos, iba a decir, colegas, que estén acá, bueno, que estén aquí ayudándome y acompañándome en estos espacios. Y voy a dejar los mails de los dos. A ver, Gustavo, dictámelo. Gustavo Antecao, Sí. @yahoo.com.ar. Sí, fíjate si lo escribí bien. Y Estela, el tuyo. Stella.maris.aguilera@gmail.com. A vos no necesito decirte ¿Cómo Estela se como la escribe? cerveza. No, no. Ah, mira, no se me había ocurrido decir con cerveza. Pero Sí, sí, así lo asocian rápidamente, ¿viste? Les digo Estela tenés como la razón. cerveza y ya lo escriben bien. Tenés razón. Cada vez que digo mi nombre Mucho más si son jóvenes. sí, claro, tenés razón. Con la birra, con la birra. Con la birra ahí. Bueno, les digo a todos que Debbie sube las clases, estos espacios, a Yahoo, ¿no, Debbie? Si después pones en el chat, acá YouTube. los mails para las consultas. Ahí estoy diciendo que les dejo los mails de ambos para las consultas y Debbie agrega ahora el link o algo así, ¿no? De Yahoo. Bueno, un gusto tenerlos acá nuevamente. Me muteo y les cedo la palabra. Un gusto Muchas para gracias, nosotros Estela, también. Chao, muchas chao. gracias. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. En principio voy a manifestar en nombre de esta dupla de trabajo un triple agradecimiento. En principio por supuesto, Estela Maris Julián por volver a invitarnos a este espacio, luego a las directoras del Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Perego, y por último, al trabajo conjunto que venimos realizando con Gustavo Antesao, y que lo hacemos con el entusiasmo renovado cada vez. Así que para nosotros es una alegría volver a trabajar juntos, y luego de esta breve introducción le voy a dar la palabra a Gustavo Antesao y nuestra intención es iniciar una conversación. Vamos a ver si esto es posible en función de esto que es casi un axioma de la transferencia, que es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ¿no? Bien, Gustavo, te doy la Bueno, palabra.
Gracias, Estela. Bueno, obviamente me sumo a tu presentación y a los agradecimientos, no los voy a repetir. Un placer trabajar con mi compañera, que hace ya varios años que lo venimos haciendo. Y como ella dijo, es muy interesante poder trabajar en conjunto para pensar las cosas, y que además es divertido, ¿no? Porque creo que esa cuestión de poder divertirse un poco y realizar las actividades con placer y el deseo que nos habita es muy positivo. Así que bueno, yo voy a arrancar con algo que es un muy breve recorrido para después volver a darle la palabra a Estela, y después sí vamos a ir intercambiando, como se planteó al principio. Un poco la idea es, en todas nuestras reuniones conversamos, charlamos, tuvimos intercambio de ideas, un poco es eh, la modalidad que pretendemos que tenga esta reunión y la que sigue. Son dos reuniones. Ustedes saben que es el espacio de la formación del analista. Yo voy a hacer un breve recorrido de presentación y después le cedo la palabra a Estela. En 1950, bueno, como dijo Estela, el tema, digamos, que a nosotros nos convoca en estas dos reuniones es una frase, una fórmula. Lacan la llama así en el seminario, una fórmula que es: la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Ese es el título. Hay una parte que quedó elidida de ese título, que es en tanto que realidad sexual. Nosotros después vamos a ver por qué. Arranco con este breve recorrido. En 1953, Lacan basaba su retorno a Freud a partir de la función de la palabra y del campo del lenguaje, la diferenciación de lo simbólico y lo imaginario, que ya estaban presentes en el seminario 7, La ética del psicoanálisis. Esta segunda vuelta, o este retorno a Freud desde otro lugar, Lacan lo plantea como un retorno a Freud más ocupado en lo pulsional y ya no tanto con el trabajo de las representaciones, como venía haciéndolo antes, ¿no? Que era hacer consciente lo inconsciente, sino que Freud se empieza a preocupar o a ocupar del factor económico. A partir del seminario 10, Lacan cuenta con un concepto que es sumamente importante para poder trabajar estos temas, que es lo que él llama su única invención, que no lo es, por supuesto, porque ha hecho otras cosas también, que es la invención de la noción del objeto A. Que justamente aparece en el seminario de la angustia. El objeto A como causa del deseo, que supone la caída del objeto pulsional. Volveremos más adelante sobre esto en el desarrollo de nuestro trabajo. Y que va a poder dar lugar justamente a poder situar a ese objeto A como causa del deseo. Luego pasamos al seminario que nos convoca, que es el seminario 11, que es el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis: repetición, transferencia, inconsciente y pulsión. Esos son los 4 conceptos que Lacan considera fundamentales, y que este seminario, el seminario 11, ustedes saben que tiene una particularidad histórica y política, porque viene después de lo que Lacan llama su excomunión de la IPA, en donde a él, bueno, le prohíben impartir enseñanzas. Él, en ese momento, cuando termina el seminario de la angustia, da una única clase de los nombres del Padre,
allí se produce la excomunión y después él se vuelca a este retorno a Freud, como les planteaba antes, a partir de trabajar los 4 conceptos. Entonces, en el seminario 11, lo real está conceptualizado a partir de estos 4 conceptos freudianos, considerados fundamentales en el corpus teórico del psicoanálisis. Y cada uno de ellos va a estar articulado ya no solamente a lo simbólico. Lo imaginario, ya Lacan lo venía trabajando en los primeros seminarios, después le da más cabida al desarrollo de lo simbólico, y a esta altura empieza a tener una preeminencia importante la noción de lo real. O sea que estos 4 conceptos van a estar, Lacan va a tratar de articularlos, de relacionarlos, ¿no es cierto?, con la noción de lo real. Entonces, este recorrido lo podemos situar inicialmente a partir del texto Intervenciones sobre la transferencia, que es un texto de 1951. Aquí, la transferencia es tomada como una dialéctica. Estamos todavía en Lacan a nivel del deseo de reconocimiento, que es el reconocimiento simbólico para el sujeto. Luego, el seminario 8, el de la transferencia, es donde Lacan habla del objeto del deseo. Aún recuerden que no tenía del todo desarrollada su noción de objeto A, y habla del objeto entonces del deseo y del objeto agalmático. Un objeto que en suma estaría situado entre amor y deseo, ¿no? Si ustedes recuerdan, al inicio del seminario 8 dice, al principio era el amor, ¿no? Y ya situándonos más en nuestro campo, el recorrido de hoy, en el seminario 11, el de los 4 conceptos, Lacan toma al objeto pulsional que cae y se constituye como objeto causa del deseo. Por ende, el objeto plus de goce. El sujeto busca ese objeto que es motor, pero es un objeto que no está. Recordemos que desde Freud el objeto está perdido de entrada. Entonces, el problema del neurótico es que ese objeto lo tiene adelante como una zanahoria que uno va buscando, porque cree que ese objeto lo puede reencontrar. Pero ¿qué pasa? Ese reencuentro va a ser siempre fallido. Entonces, en este recorrido que nosotros planteamos, vamos a tener una articulación importante, articulación porque tiene efectos en la clínica, como para poder trabajar desde la clínica, una articulación entre lenguaje y pulsión. Es decir, la transferencia llevará las marcas del lenguaje y de lo pulsional. Aquí, si bien Lacan habla de realidad y también habla de real, ¿cómo se articulan esos dos términos en relación al inconsciente? En la página 62 del seminario dice, es una cita, solo a partir de la función de lo real en la repetición, podemos llegar a descubrir esta ambigüedad de la realidad que está en juego en la transferencia. Fíjense qué importante, ¿no? Solo a partir de la función de lo real en la repetición, o sea que ubica la repetición en relación a lo real, podemos llegar a descubrir esta ambigüedad de la realidad que está puesta en juego en la transferencia.
Y voy a concluir con esto para darle la palabra a Estela. En el título de nuestra presentación está esta fórmula, como dice Lacan, que incluye la puesta en acto, ¿no?, de la realidad del inconsciente. Y nosotros podemos pensar esta puesta en acto como un contrapunto de la puesta en palabra, ¿no? Es decir, cuando los pacientes acuden a la consulta, empiezan a hablar de lo que les pasa, y allí tenemos, como decíamos con Estela en las reuniones que tuvimos antes de dar esta presentación, tenemos las mieles del análisis, ¿no? Es decir, cuando el sujeto asocia, trae, sueña, etcétera. Aparecen las formaciones del inconsciente y hay todo un despliegue. Pero ahí estamos en relación a la puesta en palabra. Ahora, ¿cómo pasamos de eso a la puesta en acto de la realidad del inconsciente? Porque ya estamos en otro nivel. Esto lo va a explicar Estela, ¿no?, cuando trabaje el grafo. ¿No es cierto? Que está el piso del enunciado y el piso de la enunciación, que siempre es la enunciación inconsciente. Y por último, cuando hablamos de realidad del inconsciente, en tanto que realidad sexual, allí podemos hacer un contrapunto con el inconsciente en su realidad significante, ¿no? O sea, tenemos esos dos contrapuntos, que es lo que Lacan va a intentar articular en este seminario. Bueno, Estela, hasta aquí mi presentación, breve recorrido, y te cedo la palabra entonces. Gracias, Gus. Bueno, ¿por dónde podemos empezar con esta fórmula que yo les digo que es casi un axioma? La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, que luego agrega que es sexual. Por ahora no lo dice, ¿no? Él dice la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. ¿Y dónde podemos empezar a brevar para entender esta primera parte de esta fórmula en torno al concepto de transferencia? Me parece que una primera manera de acercarnos a este concepto de transferencia es algo que Lacan dice sobre el arte de escuchar. Él dice, el arte de escuchar casi equivale al del bien decir. Casi equivale al del bien decir. Bien decir del que se ocupaba Freud cuando se preguntaba por la autenticidad de la transferencia. Y cuando se preguntaba esto, Freud decía, en principio, la transferencia es un falso amor que él llamó falso enlace, un amor inédito, un amor de transferencia, que tiene características muy, muy particulares. Entonces, nosotros sabemos, y lo sabemos desde Freud, que hay una transferencia positiva, esta de la que Gus nos habló, que donde se intenta algo del orden de la comunicación, que tiene que ver con las leyes del lenguaje, que tiene que ver con la inclusión del sujeto en el campo del otro a partir de una normativa fálica desde la metáfora paterna que ordena al sujeto. Bien, desde allí entonces estamos en el campo del significante, en el campo de la asociación libre, en el campo donde el sujeto asocia, donde el sujeto trabaja, donde el sujeto nos trae sueños. Pero sabemos que hay otra faceta
de la transferencia y que esta faceta de la resistencia, de la transferencia, tiene que ver con cuestiones resistenciales. Entonces tenemos por un lado transferencia positiva, como Gus ya nos advirtió, el de las mieles de los primeros tiempos del análisis, pero luego tenemos una transferencia negativa en ese punto donde se detienen las asociaciones, el sujeto no habla y allí donde se detienen las asociaciones aparece la presencia del analista. ¿Sí? Entonces, dos vertientes, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar la transferencia en función de nuestra práctica si tenemos este pivoteo de la transferencia positiva y de la transferencia resistencial negativa, ¿no? Entonces, Lacan nos dice que este concepto, el concepto de transferencia, va a determinar la manera de tratar a los pacientes y que además la manera de tratarlos va a regir este concepto de la transferencia. Ahora bien, en este punto, ¿cómo universalizar esta práctica sin que nosotros los analistas perdamos la dimensión de la singularidad de cada caso? Y Lacan nos dice allí, haciendo aflorar la transferencia desde sus fundamentos mismos, fundamentos que tienen que ver con estos cuatro conceptos de los que Gustavo nos acaba de hablar. La meta, entonces, dice Lacan, es abrir las bases del psicoanálisis entre los conceptos fundamentales inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Entonces, una pregunta. ¿Es posible concebir el inconsciente sin la manifestación de la presencia del analista? Lacan nos dice que es imposible, porque el analista está incluido en esta noción del inconsciente respecto de la transferencia. La presencia del analista es ya esta manifestación del inconsciente cuando hay rechazo del inconsciente, cuando hay momento de detención de las asociaciones. Y en este sentido les puedo dar un ejemplo. Un paciente que me estaba hablando de algo que le sucedía, no importa lo que le sucedía, pero en un momento se calla. Estábamos vía telefónica, ¿sí? Como ocurre desde la pandemia, vía telefónica. Él se calla. Yo mantengo el silencio por un momento, pero luego le pregunto en qué está pensando. Y él me dice, es que se me cruzó el gatito, estoy pensando en el gato. A ver, este gato que se cruza es similar, es de alguna manera a que el paciente esté en el consultorio y cuando yo le pregunto en qué está pensando, puede decir estaba mirando ese cuadro, ¿sí? Él ve pasar el gatito y entonces dice estoy pensando en el gato. Allí hay algo del orden de la resistencia y hablar de ese gatito es implicarme en lo que es del orden de la transferencia. No sé si estás de acuerdo vos con esto. Así empezamos a dialogar. ¿Sí? No es decirle al analista, uy, cómo me gusta ese cuadro, ¿no? O estaba mirando por la ventana las nubes que pasan, sino que estábamos hablando por teléfono, entonces, bueno, se le cruza el gato, ¿sí?
y esto ya es manifestación de la transferencia, ¿sí? Bueno, un pequeño ejemplo, ¿sí? Pero cuando el paciente se calla, siempre hay presencia del analista, y cuando se le pregunta al paciente, siempre lo que responde es algo en referencia al analista, ¿sí? Hay presencia del analista. En ese punto, en el punto en que hay transferencia positiva y transferencia negativa, apertura del inconsciente y cierre del inconsciente, podemos hablar de una pulsación temporal. Un inconsciente que se abre y se cierra, ¿sí? Y que se abre y se cierra por efectos de la palabra sobre el sujeto. Lacan va a decir, el inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre el sujeto cuando el sujeto se constituye a partir de los efectos del significante. Estamos aquí entonces en el campo del significante. No se trata del orgánico, no se trata del instinto, no se trata de algo que deviene del orden de la naturaleza, tampoco es del orden del conocimiento. Acá estamos en algo que Lacan llama el sujeto cartesiano. Pienso, luego existo. Ese es el sujeto cartesiano. ¿Y de qué manera Lacan lo pone a jugar en el orden de la transferencia? Dice, ese sujeto cartesiano aparece en el momento de la duda, en el momento de la vacilación del sujeto. Y ese momento de vacilación del sujeto es certeza. El sujeto sabe allí que vacila, sabe que hay un tropiezo, sabe que hay un corte, una ruptura de las asociaciones. Sabe que algo pasó en ese relato que cortó el deslizamiento del relato, ¿sí? Es falla, corte y ruptura. Sorprende al sujeto, lo sorprende en su vacilación, y en esa vacilación el sujeto obtiene una certeza. Nuestra posición, nuestra manera de abordar entonces este momento de vacilación, este momento de duda, es allí cuando la certeza yerra. Eso mismo es el inconsciente. El corte, la ruptura, el tropiezo. Entonces, la presencia del analista es irreductible. El analista va a ser el testigo de eso que está allí en los dichos del sujeto. El analista, además, es testigo de una pérdida, ¿sí? Aquí en el punto del corte, de la ruptura, del tropiezo. ¿Cómo le devuelve el analista al paciente esta función de la pulsación en la zona más oscura del relato? Y además, ¿cómo se la devuelve si el analista forma parte de ese inconsciente, ¿no? Entonces, Lacan dice, nuestra operación va a estar sostenida en el caput mortum del inconsciente. Caput mortum del inconsciente, ¿qué es esto? Es una palabra latina. Caput mortum en latín, fíjense que significa residuo, resto, sobrante. Es eso que resta de la operación del alquimista, y se refiere a una sustancia de desecho derivada de un proceso químico que simbolizaba la ruina y la decadencia. Los alquimistas representaban este elemento a través de la figura de la calavera. Hay algo del orden de la mortificación allí en estos
restos, ¿sí? En estos residuos, en estos sobrantes. ¿Podemos decir que este es el objeto A? Efectivamente, lo podemos decir. Aquí estamos hablando del objeto A. Y Marie-Hélène Bruce nos da un ejemplo que a mí me parece sumamente gráfico para explicarnos qué es el objeto A como residuo, como resto, como ese resto que sobra. Ella nos da el ejemplo del momento en que nos estamos duchando, nos lavamos el cabello y se nos empiezan a caer los pelos, y todos esos pelos, que ya no sirven para nada, se depositan en la rejilla de la bañera. ¿Sí? Esto es el objeto A. Restos que se desprenden de nuestro cuerpo. Restos que se desprenden de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Porque la causa del inconsciente va a estar relacionada con esta causa perdida. Y esta causa perdida la vamos a encontrar en el punto del malogro. ¿Malogro en qué sentido? En el sentido que siempre lo encontrado no es lo que buscamos, ¿sí? Es otra cosa. De allí que se motorice de nuevo la recuperación de ese objeto que se ha perdido. Entonces, en este punto nos encontramos con algo que es del orden del atiché, del encuentro que no es tal, porque es un desencuentro. Y por otra parte, nos encontramos con un nuevo concepto de la repetición, concepto que hasta ahora fue ignorado desde el psicoanálisis, sobre todo por los analistas de la IPA. Lacan empieza a criticar a los analistas de la IPA que toman la parte sana del yo para construir un sujeto nuevo, ¿sí? Un sujeto alejado del sufrimiento, como si esto fuese posible, ¿no? Bien, entonces, en tanto es una nueva manera de concebir la repetición, el inconsciente no es perder la memoria, no es hacer consciente lo inconsciente, no es llenar las lagunas de la memoria, ¿sí? Se trata de otra cosa, se trata de acordarse de lo que se sabe, pero que se evita, de lo que se sabe y no se quiere saber. Entonces, en ese punto, la repetición se separa de las formaciones del inconsciente, de las leyes del significante, del campo, del otro, en tanto comunicación posible. Y si se separa de este campo, también se separa del campo de lo fálico para irse a otro campo, ¿sí? A ese campo donde el sujeto no se encuentra, allí donde dice. Acá volvemos a este punto del malogro del encuentro, ¿sí? El sujeto no se encuentra en lo que dice, en el tropiezo, en el corte y en la ruptura, insisto en ese punto. En ese punto la cita va a ser siempre fallida. Entonces, se trata de que lo que no puede ser rememorado se repita en la conducta y que sea el analista en posición del gran otro, en posición del que sabe, el que de alguna manera le aporte al paciente un significante nuevo, como hace Freud en el caso Dora, cuando le dice a Dora, que está hablando del padre como un hombre con muchos recursos, y él le devuelve que se trata de un padre sin recursos, ¿no? Le da vuelta el sentido.
¿Se trata de esto? Bueno, Lacan va a decir, no. Si nos detenemos en esta posición del analista, no llegamos al punto de la causa perdida, que es el punto que tiene articulación con lo pulsional. ¿Sí? Entonces, entramos en lo pulsional justamente cuando la interpretación se cierra y la interpretación, la interpretación se efectúa en el cierre del inconsciente y no en la apertura del inconsciente y aportando más sentido del que el paciente ya trae. ¿Sí? El inconsciente se va a abrir fugazmente para luego cerrarse. ¿Sí? Eh, para luego cerrarse porque hay resistencias y la transferencia va a tener que operar con estas resistencias. El punto fundamental es el punto donde el inconsciente se vuelve a cerrar, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces la apertura y el cierre del inconsciente. Volvamos a un tema que me parece que es importante, que es el del falso enlace, para terminar de explicar lo que Lacan en el seminario 11 lo relaciona además con el amor. Sabemos que el amor, en tanto falso enlace, es del orden del engaño, ¿sí? Entonces, el engaño va a ser un campo necesario para constituir la transferencia. Dejar hablar al sujeto hasta que tropiece, ¿no?, en su relato. Dejar hablar al sujeto hasta que el deslizamiento de los significantes cesen las asociaciones, pero dice Lacan, es el momento más fecundo. La transferencia se va a construir en función del engaño, se va a constituir desde el modelo del amor. Desde esta posición es necesario que dejemos surgir el engaño, porque lo que causa es el objeto A, y ese resto es siempre fecundo a la hora de pensar en la transferencia. Entonces, aquí se va a producir una disimetría, ¿no?, entre esa búsqueda de la verdad que involucra a dos. A uno de los dos se le supone que sabe sobre el otro. Y al otro, al sujeto, que está situado en la dimensión de engañarse, se le permite hablar. Bien, entonces tenemos al analista, tenemos al analista en posición de yo engaño y tenemos al paciente, futuro analizante, en la posición de yo miento. Ahora bien, ¿se puede llegar a la verdad a través de la mentira? Y Lacan dice, sí, se puede arribar a la verdad a través de la mentira, porque el sujeto no tiene otra manera de decir su verdad, sino diciendo mentiras sobre sí mismo. ¿Sí? La mentira entonces es ya una verdad, es la verdad del sujeto. Respecto de esto, yo les voy a dar un ejemplo clínico. Fue el primer trabajo clínico que yo realicé por los años 80 en un seminario de posgrado, en unas jornadas finales del seminario de posgrado. ¿Por qué consultaba a este paciente en la década del 80? El paciente viene a verme porque había ido a las Malvinas, pero él, cuando regresa de las Malvinas, le miente a su familia que había estado en el campo de batalla.
Él se siente muy mal por haber mentido esto, porque no era cierto que había estado en el campo de batalla. Había estado en Malvinas, esto era verdad, pero estaba mintiendo que había estado en el campo de batalla. Y lo que descubre el trayecto del análisis es que el verdadero campo de batalla donde se dirimía la lucha de este sujeto era en torno a su hermano, a quien admiraba, pero también envidiaba, ¿sí? Pero él cuando llega al análisis, llega hablando de esta mentira que es haber estado en el campo de batalla de Malvinas. No sé vos si querés agregar algo de todo lo que he dicho hasta ahora, porque hasta acá estamos hablando de la transferencia, ¿sí? Ahora podemos ir un poco más, avanzar un poco más, ¿sí? Y yo creo que ahora viene el enlace con esto que bueno, es esa otra vertiente de la transferencia, ¿no? Que tiene que ver con lo pulsional, que es un poco lo que vos empezaste a esbozar en todo este recorrido, digamos, ¿no? Que es, insisto, vos lo marcaste bien, Freud también ya lo había advertido, de hecho hay un texto que yo siempre vuelvo, es un texto de Freud, que es el texto de construcciones en psicoanálisis o construcciones en el análisis, donde Freud también hace sus maniobras, obviamente no tenía determinados elementos teóricos que sí tiene Lacan, digamos, como para trabajar esto, por ejemplo, la noción de objeto A, pero Freud, en ese texto, Construcciones en el Análisis, dice que cuando el paciente se detiene en las asociaciones es porque hay algo de la presencia del médico, él lo decía así, que está en el sujeto, digamos. Entonces, él apela a la noción de construcción, donde dice que no importa el valor de verdad que esa construcción tenga, que es lo que vos decías, sino que importa que esa construcción que el analista pone, articula para el analizante, relance la dialéctica del análisis. Y él ahí, con respecto a lo que vos decías de la verdad, yo creo, bueno, Freud, perdón, Lacan habla de que la verdad es un medio decir, que no puede ser dicha toda, ¿no? Y que la verdad tiene estructura de ficción. Lacan la trabaja bajo una lógica, digamos, ¿no? Sí, La lógica de lo verdadero falso. sí. Freud, a mi criterio, va un poquito más allá, porque en ese texto da a entender que la verdad tiene estructura de delirio, ¿no? Lo cual es interesante para pensar esto de, bueno, cómo nos pensamos habitando en el mundo cada uno de nosotros. Lacan dice en algún momento, no hay nada más disparatado que pensar que compartimos una realidad, que hay una sola realidad del mundo. Porque si bien podemos estar en esa realidad, cada uno anda con su fantasma, digamos, ¿no? Sosteniéndose, en el caso de que seamos neuróticos, eh, por ese lado, digamos, ¿no? Y qué es lo que vos decís, qué pasa con el sujeto cuando trastabilla esa cuestión fantasmática, ¿no es cierto? Bueno, Claro. esto me sugería un poquito lo que vos decías. Bueno, en el punto de la alucinación es interesante ese punto, ¿no? Porque si vamos a hablar del residuo último del efecto de significante en el sujeto, lo podemos ubicar en este punto en el que el sujeto se satisface solo en la alucinación, ¿no? Y en ese punto todos estamos un poquito locos, no solamente los que deliran, ¿sí? Todos tenemos algo de delirantes, incluso en el fantasma mismo, ¿sí? Sí, El hecho de que sea una estructura de ficción y el hecho de que el paciente llegue creyendo que sabe lo que le pasa y echándole la culpa a la familia, ¿no? Es un poquito del orden delirante, ¿no? Porque todo lo que no le gusta lo proyecta hacia afuera, es el otro, no es él, ¿sí? Bueno,
el trabajo del analista será implicar al sujeto en lo que le pasa, en función de esta satisfacción que obtiene con el sufrimiento, ¿no? Bueno, yo Pero, agrego una cosa más, si me permitís, esto que vos decís de que le echa la culpa a la familia y que la alucinación y el delirio. Por supuesto que no son cuestiones que están ligadas a una estructura o a otra, están presentes en diversas estructuras clínicas. De hecho, Freud habla de la pérdida de realidad de neurosis y en la psicosis. Y cuando tenemos el gran historial, uno de los grandes historiales de Freud, que es el hombre de las ratas, en el inicio de ese historial, eh, cuando él se refiere a Paul, el hombre de las ratas, dice, eh, recibo a este hombre que presenta el siguiente delirio, ¿no? Y habla de toda la cuestión, o sea, recibe a un hombre delirando, según Freud, y no duda en calificarlo de delirio, y sin embargo después ese historial va a ser lo patognomónico de la neurosis obsesiva. O sea... pero vaya estructura de ficción que construye el hombre de las ratas, cuasi delirante, Totalmente. ¿no? Bueno, Ujú. entonces el punto es ¿no? El punto donde la satisfacción eh, justamente se remite a la alucinación, ¿no? ¿Por qué? Porque es punto de sexualización de los objetos, ¿no? Punto de sexualización de los objetos. Ahora, ¿de qué manera podemos captar esta cuestión de la pulsación temporal? Débora, si querés podés poner el esquema de la NASA, por favor. Sí, sí. Gracias, Débora. Fíjense, acá tenemos lo que Lacan llama el esquema de la NASA para eh, explicarnos esta pulsación temporal de apertura y cierre del inconsciente. ¿Qué es la NASA? Creo que ustedes saben que es una red de pesca, ¿no? Es una red cilíndrica, enorme red de pesca, que lo que hace es capturar a los peces, ¿no? E introducirlos en ese círculo, y a medida que los peces ingresan, ese círculo se va cerrando. Entonces la NASA tiene estas características de ser como el obturador de una cámara fotográfica, ¿no? Se abre y se cierra, ¿no? Entonces Lacan con esto quiere mostrarnos gráficamente estas dos posiciones de la pulsación temporal del inconsciente en tanto apertura y en tanto cierre, ¿no? Cierre del inconsciente y apertura. Eh, lo importante en este punto es lo que sale cuando se cierra el inconsciente, ¿no? Eh, Fíjense que Lacan lo va a considerar en función de los orificios pulsionales, este esquema de la NASA, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir a este sujeto? El sujeto, podemos decir, es un sujeto agujereado, agujereado por las pulsiones parciales, y estos agujeros le van a salir por la boca, ¿sí? El analista tiene que estar atento en su escucha. Bueno, hasta aquí el tema de la transferencia. Pasamos a la puesta en acto, ¿sí? Puesta en acto. Lacan nos aclara un punto fundamental. Débora, si querés ya podés sacar el esquema. Gracias. Puesta en acto que Lacan nos aclara que no es la puesta en acto de una ilusión. Cuando dice que no es la puesta en acto de una ilusión, nos remite justamente al sujeto alienado en el campo del otro, ¿sí? Al sujeto alienado en el campo del otro, donde su cuerpo se constituye en espejo en el campo del otro. Pero
en este campo en que se constituye en el campo del otro, en el campo de los ideales, allí no vamos a encontrar precisamente la puesta en acto de esta dimensión fundamental que Lacan empieza a trabajar en el Seminario 11 y que remite precisamente a lo pulsional, ¿sí? Entonces, la transferencia es la puesta en acto de la sexualidad en los desfiladeros del significante, ¿sí? Esto es lo más importante. Es lo que está en causa en el objeto A. Objeto A que no es del orden del significante, ¿sí? Tenemos el agua y el aceite, ¿sí? Las representaciones, los significantes por un lado, las pulsiones parciales por el otro. Y esa necesidad del sujeto de recuperar eso que ha perdido de su cuerpo, que lo ha perdido en el campo del otro, ¿sí? Mortificado por ser habitado en el campo del lenguaje. Entonces, la transferencia es la puesta en acto de la relación del inconsciente en tanto es sexual, punto fundamental. ¿Qué entraña la sexualidad en los seres hablantes habitados por el significante? Bueno, vamos a hablar de dos combinatorias. Una es la combinatoria de la genética. ¿De qué manera vamos a hablar de la combinatoria de la genética? Para que nazca un nuevo ser, sabemos que es necesario que algunas células mueran para que viva un sujeto nuevo, ¿sí? Entonces, es necesaria la muerte en la vida misma. Ya la encontramos en esta operación de la mitosis que implica un proceso de reducción de restos de lo viviente, reducción de lo que el viviente pierde como tal en aras del significante, ¿no? Entonces, fíjense, aparece la expulsión de restos de la que yo les hablaba hace un rato en relación al caput mortum del inconsciente, ¿sí? Bien, entonces, esta función dominante de la expulsión de restos también la encontramos en el momento del nacimiento, cuando el niño se encontraba cómodamente instalado homeostáticamente en las envolturas de la placenta y ligado a un cordón umbilical. En el momento en que es arrojado al mundo, ¿sí?, el niño pierde parte de lo viviente, parte de estos restos que son la placenta y el cordón umbilical, ¿sí? ¿Para qué? Para ingresar en el mundo del lenguaje. El mundo del lenguaje lo mortifica, ¿sí? Encontramos ya la muerte en la vida misma, la muerte en torno al ingreso en lenguaje del sujeto en el campo del significante. Entonces, hablamos de una combinatoria que es la combinatoria genética. Vamos a hablar de otra combinatoria, que es una combinatoria social, estructural, de la alianza, de los seres civilizados, ¿no?, que son las estructuras del parentesco, ¿sí? Y allí estamos en el terreno del significante. Otra manera de mortificar al sujeto, ¿sí?, en el campo de lo social, ¿sí? Combinatoria a la genética y en relación a los restos del ser viviente, combinatoria de la civilización, donde el sujeto tiene que adecuarse a ciertas leyes. Bueno, entonces estamos en el terreno del significante y en el terreno de lo que atañe al cuerpo del sujeto, ¿sí? Esto es el campo de lo pulsional. Estamos en el campo del automatón, del mecanismo, de los significantes que se deslizan, y por otra parte estamos en ese campo donde el sujeto se sacrifica para hacer existir al otro en esta estructura de ficción propia del fantasma, ¿sí? De hecho, escuchamos hablar a los sujetos que se quejan de su madre, de su padre,
de su abuelito, etcétera, ¿sí? Esta es la estructura de ficción que va a engendrarse desde el fantasma. El inconsciente está hecho justamente de significante, pero también está hecho de otra cuestión que Lacan va a llamar libido. ¿Sí? Libido. Es lo que queda después de la demanda, dice Lacan, ¿no? Es ese resto con el que el sujeto intenta operar en el campo del otro. Es esa pérdida en la que intenta alojarse en el campo del otro. Pero esto va a ser imposible. ¿Cómo atrapar, ¿no?, ese punto? ¿Es posible esto? No, Lacan dice que es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque en el otro no está la palabra última en torno a lo que respecta del campo pulsional. El otro, en este punto, está barrado. Débora, perdón, te pido que vayamos al esquema del grafo. El grafo, por favor. Entonces aquí nos vamos a encontrar con dos campos. El campo del significante y el campo del goce. Uno es el campo del otro, el campo del enunciado, el campo del yo-miento del sujeto. El segundo es el campo de la enunciación, campo con el que tiene que trabajar el analista, ¿sí? No es con las formaciones del inconsciente entonces, ¿no? Es con lo que hace al orden de la enunciación y que está en el eje del deseo. Fíjense que del otro lado del deseo está justamente la estructura de ficción propia del fantasma, ¿sí? Bueno, entonces, punto fundamental, este punto en el que el sujeto va a tomar ese órgano que es la libido y que va a ser residuo último del efecto significante en el sujeto, donde, como les decía anteriormente y lo hablamos con Gustavo, se satisface solo en la alucinación, en ese punto donde se sexualizan los objetos. ¿Sí? Entonces, el deseo va a modelar la libido como un objeto perdido. Y esta libido va a ser matriz de todos los objetos perdidos. Una pérdida natural independiente del significante. Esa parte del viviente que se pierde por las vías de la asunción al sexo en el ser hablante y que es irreductible en lo simbólico. Momento en el que ya no se trata de alienación, sino de separación, porque introduce el objeto A. El objeto A va a ser esa respuesta a la falta del significante. La pérdida de vida va a implicar la existencia de un cuerpo del sujeto en torno a los objetos de la pulsión. En torno a esos objetos de la pulsión que se los intenta recuperar. Y en tanto recuperadores, en ese sentido, podemos pensar en dos estatutos del objeto. Hay un objeto que causa el deseo, pero hay un objeto plus de goce que intenta recuperar esos objetos que se han perdido, ese objeto que se ha perdido. Y Lacan va a decir que esto es una sustancia de goce y que no tiene la materialidad del significante. Entonces, por una parte tenemos
sustancia gozante, y por la otra tenemos materialidad del significante. Pero en este punto hay dos elementos que no se juntan, que son el significante y el goce. Por eso me parece que el modelo del mito de la laminilla parte de la concepción del andrógino, porque me parece que la pulsión no sabe lo que es ser hombre o mujer, ¿no? Y en ese sentido, eh, nos aproximamos a la libido en el campo del significante, pero en el punto en el que además ya hay un anticipo de ese axioma de Lacan: no hay relación sexual. No hay relación sexual en el punto en el que el significante y lo pulsional nunca se pueden juntar. Esto es un imposible. Y en el punto en el que no se sabe qué es ser hombre o qué es ser mujer. Cada sujeto lo dirá en el análisis, pero para eso vamos a tener que acudir al bien decir. Bueno, hasta aquí lo que hoy estuve preparando. No sé, Gustavo, qué es lo que a vos te sugiere todo esto que estuve trabajando. Débora, si querés podés sacar el esquema. Gracias. Bueno, a ver, se me ocurren muchísimas cosas que por supuesto ya hemos conversado en su momento, pero a ver, voy a ir desde lo último, ¿no? Esto que la pulsión no sabe qué es ser hombre o mujer, digo, ya desde Freud habla de la pulsión, y lo más contingente de la pulsión es el objeto, digamos, porque la pulsión se satisface en su propio recorrido. Ujú. Este, entonces, no hay relación sexual, quiere decir que así como no hay posibilidad de encastre, no hay posibilidad de la totalización de la totalidad, ¿no? En ese sentido pensaba esta cuestión de que si tomamos el psicoanálisis por este lado, digamos, por este lado que estamos recorriendo, que hay como muchas críticas hacia que el psicoanálisis este, mm, está relacionado con el patriarcado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, acá estamos en el punto de que no hay binarismo, no hay binarismo sexual. O sea, ya desde la presencia de un solo elemento que está o no está, no podemos hablar de binarismo. Me refiero al significante fálico, ¿no? ¿Está o no está? Este, entonces, no hay un significante que dé cuenta de la diferencia de los sexos. Esto ya está desde Freud, y ya Freud mismo nos decía, como planteaba antes, que el objeto está perdido de entrada. Y cuando él trabaja en el texto La negación, que es un texto muy interesante que se los recomiendo, que es de 1925, cuando él trabaja en esa primera inscripción del psiquismo, que él llama la un primordial, ahí habla de lo que se inscribe es una ausencia, ¿no? Y que a él le suma otra operatoria, que es la operatoria de la Austoschung en alemán, que quiere decir expulsión, se expulsa hacia afuera lo displacentero, con lo cual, obviamente, la constitución yoica no deja de tener ese sesgo paranoide de entrada. Digo, si lo displacentero está volcado hacia afuera, obviamente lo exterior se vuelve amenazante, ¿no es cierto? Pensaba en esto que vos decías, que me parece sumamente interesante para justamente articular que la pulsión, cuando hablamos de pulsión estamos hablando de pulsiones parciales, ¿no es cierto? Pero digo,
La pulsión sería como la representación en el psiquismo de que hay sexualidad en el viviente, ¿sí? En el viviente, que es el viviente hablante, porque como vos bien decías, eh, con el mito de la laminilla, ese órgano que anda por ahí, que es resultado también de la introducción del sujeto en el campo del lenguaje, que es el primero y verdadero trauma, digamos, que sufre el sujeto, digamos, la inversión en el campo del lenguaje cuando nacemos, ¿no? Incluso antes de nacer ya venimos como con algún lugar, eso se pierde, es decir, se pierde lo que sería la pura vida, ¿no? Eh, Vos, Estela, el año pasado, cuando estábamos hablando de, creo que era la repetición o la pulsión también, vos habías dado un ejemplo que a mí me gustó mucho, que era de la película Alien, Sí, El octavo pasajero. Que vos decías que, bueno, ahí estaba este bicho que aparece dentro del cuerpo de alguien, que sale de ese cuerpo, y tiene como característica que al salir lo mata, pero además es un organismo que no se puede matar, no se lo puede matar al alien. Entonces, es esa pura vida la que se pierde, y Freud lo dice, se pierde en principio por la reproducción sexuada. O sea, hay algo ahí que en la reproducción sexuada el sujeto pierde, ¿no? Como esa pura vida. Y ya estamos entrando, como vos decías, en el terreno del lenguaje, en el terreno este, eh, en el terreno del significante. Eh, eh, Digo, pensaba las operatorias de la función materna en el bebé, digamos, que lo que hace es libidinizar ese cuerpo, ¿no? Al libidinizarlo es porque la pura vida se ha perdido allí, ¿no es cierto? Entonces, ahí se van formando las zonas erógenas, todo eso es necesario, ¿no? Para la constitución futura de ese sujeto. Entonces, lo otro que pensaba es el tema de ese encuentro, que siempre es un desencuentro, ¿no? Que es de lo que se van a quejar los neuróticos, ¿no? En los análisis. No sé lo que quiero, dígame usted lo que yo, dígame lo que deseo porque yo no lo sé. El tema es que el analista tampoco lo sabe y aprende del analizante cómo se las arregla con eso, porque no es que el analista sabe qué es lo que busca, qué es lo que desea, además no viene con un cartelito al paciente. ¿Cómo lo podemos observar eso? Lo podemos observar en los impases que el sujeto tiene cuando nos está hablando y como Estela nos decía, cuando comete los tropiezos, cuando se produce la apertura y cierre del inconsciente, y sobre todo cuando entra esa instancia libidinal a jugarse dentro del campo de la transferencia, ¿no? Que es el momento en donde uno dice, bueno, acá pasamos de las mieles iniciales a ese momento donde decimos, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no me puse un kiosco? ¿Por qué no me fui a hacer otra cosa? Que la cosa verdaderamente se pone espesa, porque los pacientes verdaderamente al principio nos vienen a hablar de sus síntomas, no nos vienen a hablar de cómo gozan, digamos, no nos vienen a hablar de su sustancia gozante ahí dando vuelta, no nos vienen a hablar de esas cuestiones, no nos vienen a hablar del fantasma. Entonces, ahí es donde se empieza a poner como espeso todo este tema en relación a la transferencia. Pero además, yo diría que si bien a veces, como uno dice, estamos remando en dulce de leche en esas situaciones, es una instancia crucial para un análisis, que se pueda abrir todo ese campo que decía Estela para el trabajo analítico entre el analista, que forma parte del concepto de inconsciente, ¿no? La presencia del analista, que también ahí, cuando vos lo hablabas, Estela, pensaba muchas cosas ligadas, no me quiero extender mucho para dar lugar a las preguntas, digo dos cosas más.
que tanto nos cuestionamos en esta época de pandemia y la atención online, que a mí no me gusta llamar que tiene el paciente una sesión virtual, porque yo creo que si hay sesión independientemente de si estamos en el consultorio o estamos a través de una pantalla o estamos a través del teléfono. Prefiero decir que es una sesión que tenemos a través de un medio que puede ser virtual, pero si hay sesión, digamos, no hay otra cuestión ahí. Yo lo pienso de esta manera. Entonces, bueno, son las cosas. Ah, y esto que decía de la presencia del analista. La presencia del analista no tiene que ver con la presencia física del analista, tiene que ver con esto que vos marcabas, Estela, antes, formando parte del concepto de inconsciente. Es decir, de la forma en que el analista conceptualice al inconsciente y por ende a los otros conceptos, transferencia, pulsión y demás, es que va a llevar adelante su clínica. Eso tiene efectos clínicos. La dirección de la cura es una dirección ética, Tal ¿no? cual, ¿no? Tal cual, exactamente. Orientada hacia lo real, ¿no? Entonces, si hay analizante, quiere decir que hay un analista que se presta a la transferencia y que es dócil al inconsciente del sujeto. Dócil al inconsciente del sujeto. Esto significa que el que sabe es el inconsciente, ¿sí? Y no el analista. Al analista se le puede suponer saber, ¿no? Pero ¿dónde está ese saber? ¿Sí? ¿Lo tiene el analista? En relación a eso, quizás podemos decir que el analista, si tiene, digamos, posibilidad de esto, de formar parte del concepto de inconsciente, de operar, como diría Freud, según las reglas propias del análisis, con la escucha analítica, quizás lo que el analista pueda poner en juego es un saber hacer, ¿no? Eh, sí, sí, claro, pero me parece que el punto más importante en esta demanda del analizante, ¿no? Es, yo acá lo anoté para no olvidarme, ¿no? Que es este punto donde eh, el analista responde, pero no se apropia de la respuesta, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso me parece un punto fundamental, ¿no? El analista no es el que sabe en ese punto, por eso digo que no sabe, ¿no? Eh, el que sabe es el sujeto, ¿sí? Sabe que no quiere saber, ¿sí? De allí el punto de la resistencia, ¿no? Pero me parece que uno tiene que ser dócil a ese inconsciente, al inconsciente de cada sujeto, ¿sí? A la singularidad de cada uno, a escuchar la lengua propia de cada sujeto, ¿sí? Porque la lengua propia de cada sujeto tiene las cadencias propias de esa singularidad subjetiva, ¿no? Entonces, escuchar el bien decir, escuchar y bien decir, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Sí? Aprender a escuchar la lengua singular propia del sujeto que llega al análisis. Y por eso el análisis, en cada análisis es un caso diferente, ¿no? Eh, bueno, el analista irá al encuentro de esta transferencia, ¿no? Y la hará posible. Pero la hará posible no en el sentido de aportar más sentido, porque me parece que en ese punto se apropia de la respuesta, ¿no? El punto fundamental es el punto de la disrupción, el punto del sinsentido, ¿sí? No el de agregar un nuevo sentido, porque acá el análisis se torna interminable, ¿sí? Exacto. Bien. Bueno, estamos casi nos faltan unos minutos para concluir esta reunión. Les queremos decir a los colegas presentes si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. En el chat
enviaron nuestros mails, por si ustedes quieren hacer, además, digamos, de hoy, alguna pregunta, algo que les haya quedado como duda de lo que hemos dicho. Obviamente nosotros nos encontramos la siguiente reunión, que es el viernes de la semana que viene, en el mismo horario, y allí vamos a continuar con nuestros desarrollos. Eh, Así que bueno, si hay preguntas, bienvenido. Acá veo que han escrito María Lorena, eh, dice, organismo, pura vida diferente a cuerpo libidinizado. Bueno, de eso estuviste hablando vos, Estela, bastante, ¿no? En la reunión. Después dice también María Lorena, el analista hace semblante de saber, ¿no? No sé si querés vos comentar algo, Estela, de eso. Sí, puede hacer semblante de saber, como puede no serlo también. Mm. Son solo semblantes, ¿no? Y como semblantes que son, pueden durar un tiempo. No siempre el analista hace semblante de saber, me parece. Tal vez en las entrevistas preliminares, en los primeros tiempos, pero después me parece que el analista no necesita hacer semblante de saber, ¿no? No sé qué pensás vos, Gus. Sí, no, además esa fórmula, digamos, hacer semblante de saber, lo hemos charlado en las reuniones, no, no en relación al saber, ¿no? Hay una formulita que circula que es que el analista hace semblante del objeto A. Y yo la leo siempre, la leo, no siempre, pero en algún momento empecé a leer esa fórmula, que no es lo mismo que el analista haga semblante del objeto A, que el analista haga del objeto A semblante. No es lo mismo, porque en definitiva, si hay algo que tiene como característica el objeto A, es que se pueden decir muchas cosas, pero que verdaderamente no es un objeto. En todo caso, es algo que tiene que quedar como, si puede circular, digamos, si puede, en ese recorrido de la pulsión, si puede circular, circula en torno a eso que es absolutamente contingente, que es el objeto, y más vale que eso no consista. Entonces, el analista, como en el grafo que vos subiste, Estela, que arrancamos desde el A, ¿no? Lacan dice que el analista ocupa el lugar del muerto en el juego del bridge, lo cual no quiere decir que esté muerto, todo lo contrario, pero de lo que se trata es que esos lugares no sean ocupados, digamos, como ir tratando de vaciar, como ir tratando de gastar esos puntos en donde se producen lo que Freud llamaba las fijaciones, estos puntos de fijaciones libidinales, como para que la pulsión efectivamente pueda seguir haciendo su recorrido. La próxima, Claro, a mí yo me voy a tomar, parece, sí, a perdón. mí, perdón, igual tenemos un tiempo todavía. Eh, a mí me parece que ahí el analista opera como un separador del objeto A, ¿sí? Mm. Es separador. ¿Sí? Ese es un punto importante, ¿no? Eh, Se puede instalar en el sujeto supuesto al saber porque, bueno, ahí se le supone al analista como sujeto del deseo, pero sí, es un semblante que puede durar un tiempo, ¿no? No creo que dure, por ejemplo, en los trayectos finales del análisis, justamente lo que se hace es destituir este saber, ¿no? Y destituir este lugar, ¿no? Y eh, ir desligando la transferencia, ¿no? Para pasar al acto de un irse, de un pase del análisis, ¿no? Mm. Eh, Bien. Hay otras comentarios, Estela, los leo. Eh, bueno, nos preguntan si hay algún texto para leer antes de la siguiente reunión. Irina Lurs. Eh, Después, Grisela Cuaro señala algunas cosas de las que dijeron, me hicieron recordar un texto que leí hace poco de Miller, que es Ironía. Eh,
nuevamente Irina Lurs, creo que es Lurs o Yurs. ¿El fantasma se conforma de semblantes? Pregunta. Hasta aquí las que más o menos pude ir leyendo. No sé si me olvido de alguna. También igualmente está habilitado por si alguien quiere abrir el micrófono. También se puede. Ah, perfecto. Nos comunican que también está habilitado si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Claro. Hola, bueno, muchas gracias. Me gustó mucho. Pensaba en esto, ¿no? Cuando se nos hace difícil, cuando la transferencia toma la dimensión de lo pulsional. Y pensaba en el ejemplo del gato, que se le cruzó el gato y, y cómo creo que lo que entendí, tomar eso de que se cruzó el gato, tomarlo como parte. Pensaba, no sé, me hizo acordar algo que me pasó a mí, pero no sé si estabas diciendo eso. Una paciente se quedó callada cuando preguntas asociaciones, no se me ocurre nada, nada, que se detienen las asociaciones, y se quedó callada mirándome, y, y le pregunto en qué estaba pensando, me dice nada. Digo, bueno, en algo estabas pensando, te quedaste mirándome, y me dice en tus manos. En tu esmalte, en que hace juego el canicho con el esmalte, y entonces ahí le pedí asociaciones con las manos, y ahí se pudo establecer una asociación, porque no se le ocurría nada, no asociaba nada. Entonces cuando decías lo del gato, esto de ponerlo digamos, como hacerlo jugar, se le cruzó el gato, bueno, a mí me pasó con las manos, se quedó mirando mis manos y estaba completamente detenida, y no se le ocurría nada, y no pensaba nada, y no hablaba nada, y bueno, a partir de eso empezó a asociar, no sé si se refería a Eso, eso es la transferencia. Vos estás incluida allí, ¿sí? Claro que sí, en ese inconsciente. Claro, Por porque en ese supuesto. momento es muy difícil qué hace un analista, ¿no? Cuando entra esta dimensión pulsional, creo que van por ahí lo que dicen, que entendí bien esto que decías, ¿no? Sí, sí, por eso se le pregunta algo, ¿no? Se le pregunta, se lo invita a hablar, ¿sí? Y que en el transcurso de lo que diga aparezca algo que vuelva a cerrar el inconsciente, ¿no? Sí, me parece, Mariel, que va en esa línea, ¿no es cierto? Como vos planteabas, similar al ejemplo de Estela, digamos, son distintas vertientes, pero ahí aparece algo de lo que empieza a poder moverse en ese punto de silencio, ¿no? Porque además yo pensaba en esto, ¿no? Que el silencio, también tenemos que, pensaba en esto que dice Freud, ¿no? La pulsión como acéfala, por un lado, y la pulsión silenciosa, silencio pulsional, Mm, ¿no? La pulsión no hace demasiado ruido. mm. Entonces, bueno, digo, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Por eso yo decía este ejemplo de, bueno, ahí remándola con dulce de leche, como para tratar de, bueno, dialectizar algo, que se abran vías, que no se quede ahí estancado el asunto, ¿no? Este, bueno, no sé si hay alguna... Ah, tenemos... Irina nos dice que se disculpa por no abrir la cámara porque su internet es inestable y nos envía saludos desde México. Gracias. Saludos México. Bueno, entonces continuamos la semana próxima. Eh, un texto pidieron ustedes. Estamos trabajando el seminario 11 básicamente. Si ustedes quieren tomar un texto sería ese, ¿no?
el seminario 11, fundamentalmente la clase 12, donde habla lo que Estela decía, la sexualidad en los desfiladeros del significante, y allí aparece rápidamente esto que Lacan llama la fórmula de la transferencia, es la realidad, la puesta en acto, perdón, de la realidad del inconsciente, ¿no? Después, más adelante, va a agregar que es la realidad sexual. Bueno, Yo, de todos modos, para la semana siguiente, pienso tomar la dirección de la dirección de la cura, táctica, estrategia y política, para entender lo que es nuestra praxis. Ya que hablamos de algo de teoría, en todo caso la próxima vez vamos a hablar un poco más acerca de la práctica, de la teoría también, ¿no? Pero vamos a incorporar algunos elementos más de la práctica, ¿no? Y me parece que ya Lacan empieza a hablar en sus, en sus primeros, en la introducción misma, ¿no? Del seminario 11, en la excomunión, que es el primer capítulo, ya empieza a hablar de estas cuestiones inherentes a la práctica, ¿no? Me interesaría trabajar ese tema a mí, personalmente. perfecto, la dirección de la cura, vamos por allí también. Tenemos una pregunta de alguien que está viviendo en el Reino Unido, que es Lucía, que nos pregunta si hay alguna forma de encontrar estos textos en forma online. Sí, Yo sí, creo que sí, todos estos textos se encuentran online. yo después me voy a fijar a ver si tengo el link, que hay un link que se llama Psicoanálisis en PDF, que allí están los textos de Freud, los seminarios de Lacan, en la página de Facebook. Ahora creo que cambió el nombre y se llama Psicoanálisis a Infancias en PDF. Ah, sí, cambió el nombre, Sí, hace mucho que cambió no el entro nombre. a Facebook. Pero sí, pero yo, se me ocurre que sí, que es fácil de encontrarlos porque los colegas del Centro 2 buscan información acá están poniendo Acá en el chat, una compañera, Paz Álvarez, nos manda un link que es bibliopsi.org, donde se pueden encontrar los textos. Muchas gracias, Paz. Bueno, nos mandan saludos de UK, del Reino Unido. Bueno, bueno, continuamos la próxima, Estela, entonces. Continuamos la próxima, Nosotros nos juntamos el martes a la mañana, como siempre, como siempre. 11:30. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les agradecemos y continuamos el trabajo la semana que viene. Gracias, colegas. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, chao.